Compañeros. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestro segundo encuentro. Las grabaciones están publicadas en YouTube. Yo tengo sus correos electrónicos, no se las he mandado. Me comprometo que después de esta clase les envío al correo electrónico, pues a quienes lo dejaron la vez pasada, a quienes lo dejen el día de hoy. Como nos lo dice y nos lo recuerda Andrea, la grabación tanto de la clase de hoy como de la siguiente clase. Entonces, recuerden pues que estamos en un taller de autocreación, un TAC. Este TAC es referente a la formulación de proyectos y su conexión con la contratación pública. Si van teniendo preguntas, las pueden hacer durante la clase, que como estoy compartiendo pantalla, muchas veces no la veo. Entonces, en la clase pasada, con el profesor Juan Camilo, que nos acompañó, hablamos de los asuntos referentes a la nueva gestión por resultados y a la política pública. Cómo nosotros respondemos a unos acuerdos internacionales que van desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que para esto Colombia tiene un COMPES que regula todo lo referente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene unas metas trazadoras que cada objetivo de desarrollo sostenible tiene a su vez unos indicadores y Colombia prioriza los indicadores que quiere como trabajar más intensivamente y a los que todas las entidades públicas le van a acompañar, y de esta manera son vinculados al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas sociales del país. Y a su vez, el Plan Nacional de Desarrollo es obligación de las entidades territoriales, tanto de los 32 departamentos como de los 1.100 y tantos municipios que hay en el país, articularse a ese plan de desarrollo, porque por esta razón se entiende que las políticas públicas pues tienen toda la trazabilidad y que todos estamos sumando desde el sector público a los mismos ejercicios de superación de la pobreza, para este caso, pues a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, y que básicamente es cómo mejorar la calidad de vida de la población, hacer sostenible y sustentable, habitar el planeta, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí se puede marcar como todo el accionar de la función pública que va articulada a estos ODS a través de la nueva gestión por resultados, que lo que busca es trabajar por indicadores, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar de cómo funciona esto en el sector público. Lo vamos a hacer desde las herramientas que tenemos en las entidades estatales. Entonces, vamos a dar como una rápida mirada de cómo operan las políticas públicas y cómo se formulan los proyectos en las entidades estatales. Lo vamos a hacer esta semana durante la jornada de trabajo del día de hoy, la jornada de trabajo del día miércoles, y finalizaremos la última semana del taller hablando de la contratación pública. Vamos a ver cómo esto de la formulación de proyectos cae hasta los contratos que vemos que hace el Estado, ¿cierto? En sus diferentes modalidades, con personas naturales, personas jurídicas. Y vamos a revisar también cómo se le debe hacer supervisión a estos contratos estatales desde las entidades públicas, y pues para quienes de esta clase están vinculados a entidades privadas, pues serán objeto de esos procesos de supervisión. Entonces, contarles que este es un proceso que viene desde el año 2016. En el año 2016 sale la resolución 4788, donde el Estado de alguna manera ordena como toda la labor que se está haciendo desde las entidades estatales. Antes, cada entidad estatal, sea municipio, departamento, ministerio, entidad descentralizada, tenía su banco de proyectos y lo operaba de manera individual, ¿cierto? Tenía unos lineamientos, y si bien se articulaba, porque pues es muy importante recordar
la ley 152, que es la que guía todo el ejercicio de los planes de desarrollo municipales y de la planeación de las entidades territoriales, y habla pues de todo este tema de que funcionamos por proyectos, pero es esta resolución, la 4788, que le da vida a el Banco Único de Proyectos, BUPI, que lo que hace es decir y obligar a todas las entidades territoriales a articularse a nivel nacional. Cuénteme acá quiénes han escuchado esto del BUPI. Lina María se unió, pero nadie nos cuenta. Javier, claro, Javier está en la Secretaría de Salud y lo ha escuchado el departamento, entonces lo conoce muy bien. ¿Quién más? Bueno, entonces el Departamento Nacional de Planeación desde el Gobierno Nacional es como el indicado a articular este proceso y a dar todas las directrices frente al asunto. Para esto, pues ustedes pueden consultar el Departamento Nacional de Planeación, realmente es muy rico en todas las herramientas que tiene y posee, y en esta página que está acá, www.np.gov.co, pueden revisar todos los aplicativos que se han creado para este asunto. Entonces, empezarles diciendo que nosotros vamos a chequear uno de los aplicativos que estamos acá, que es este, el de la MGA Web, que digamos es la metodología general ajustada, que lo que hace es que crea una herramienta de manera donde permite de manera sistemática, como lo pueden ver, a través de unos módulos de identificación, preparación, evaluación y programación, formular los proyectos, ¿cierto? Los proyectos que están vinculados a unos programas que están dentro de unos componentes y dentro de unas líneas en unos planes de desarrollo. Hasta ahí vamos todos. Recuerden que los planes de desarrollo es donde queda concentrada toda la política pública que se va a ejecutar en un cuatrienio y que responde a el voto programático que nosotros hicimos cuando elegimos el gobernador, el presidente, para este caso puede ser el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, con una propuesta de gobierno que traía unos lineamientos generales y que esos lineamientos generales se articulan o se ven reflejados en un plan de desarrollo. Que el plan de desarrollo tiene dos componentes, una primera parte que es toda la parte de la estrategia, la parte estratégica, que está compuesta por unas líneas, que esas líneas a su vez tienen unos componentes, que los componentes tienen unos programas y que esos programas responden a unos indicadores de resultado y a unos indicadores de impacto. Y a su vez los programas se subdividen en uno o varios proyectos y que los proyectos a su vez tienen unos indicadores de producto y que lo vamos a ver en detalle cuando revisemos la cadena de valor pública. Entonces, para esto, el Departamento Nacional de Planeación dice, todas las entidades públicas, los municipios, los departamentos, la nación, los ministerios, tienen que formular sus proyectos de manera ordenada y crea este aplicativo que se llama la MGA Web y que adicionalmente cualquier ciudadano como nosotros puede tener acceso a esta plataforma. Ya algunos de ustedes quienes han estado en los anteriores talleres o quienes estuvieron conmigo en el curso del en el diplomado para optar el título de especialista, lo chequeamos y es que nosotros como ciudadanos de Colombia y cualquier persona puede acceder a la plataforma de la MGA Web, donde se formulan los proyectos de inversión pública y que lo hacen de manera sencilla, mgaweb.dnp.gov.co, y acá le dan registro de usuario y no es necesario ser funcionario público, no es necesario tener ninguna relación con el Estado, todos podemos crearlo, es como crear un correo electrónico, el documento de identificación, el número de cédula, la contraseña, el primer nombre, segundo nombre, primer apellido, pues la información básica y validar pues con un código que no es un robot o que está hackeando la página. Y de esa manera se crea una plataforma que es la MGA y que es una plataforma
Nuestro usuario siempre va a ser el documento de identidad. Debemos seleccionar qué documento es y la contraseña. Se pueden todos estos, pasaporte o NID, ¿cierto? Sí, nos están preguntando por la clase anterior, claro que sí, pues si quieren, tengo los correos, no lo he enviado, pero tengo los correos de quienes lo dejaron la clase anterior y quienes están nuevos en la clase lo pueden dejar en el chat su correo electrónico y será remitida una vez finalicemos la clase, pues y descarguemos este video para remitir los dos, la clase anterior y esta. Entonces acá vemos que cualquier ciudadano, este es el usuario de nuestra oficina, es un formulador oficial, pero también lo podemos hacer como ciudadanos y vamos a poder formular proyectos en esta metodología. Acá nos va guiando y es lo mismo que tenemos en la presentación. En esta presentación, ¿cierto? Quería decirles cómo entran a la plataforma y la idea es que los proyectos del sector público que se formulen en la metodología general ajustada tengan una etapa de identificación, una etapa de preparación, una etapa de evaluación y una etapa de programación. Entonces, en la etapa de identificación revisamos la alineación de esa política pública con los planes de desarrollo, el asunto de la problemática que se pretende transformar, esa necesidad que se identifica o esa oportunidad. Recuerden que un proyecto se formula por dos motivos. Uno, porque existe una necesidad identificada que se pretende suplir y que se pretende transformar, ¿cierto? O porque hay una oportunidad que aplica sobre todo para los proyectos privados, una oportunidad de mercado donde lo que se busca es aprovecharla y tener unos excedentes monetarios casi siempre, aunque el Estado también lo hace, lo hacen los proyectos que tienen doble beneficio, tanto monetario como social, y tenemos las concesiones, el manejo de servicios públicos y otro tipo de proyectos. Adicionalmente, debemos identificar los participantes. La población no solamente, pues lo vamos a ver en detalle, no es solamente la población a intervenir, sino toda la población que tiene la necesidad o la población afectada. No siempre la población afectada responde a población beneficiaria del proyecto. Hay veces tenemos acciones negativas, ¿cierto? Y uno lo ve, por ejemplo, en los proyectos de Hidroituango, pues, y de tema de explotación de tierras, que no todos los beneficios son positivos, que hay gente que se beneficia, que se interviene afectada por las externalidades generalizadas en el proyecto. Entonces, es ideal que nosotros también identifiquemos eso. Tenemos la definición de nuestros objetivos y el análisis de alternativas de solución. Ahí estaría la etapa de identificación de los proyectos que responden al programa, programas que responden a componentes, que responden a líneas, que están dentro de unos planes de desarrollo que están articulados con la política del Plan Nacional de Desarrollo y esta a su vez con la política internacional, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros tratados que tenga Colombia en cada línea de política que se analice. Entonces, luego de que tenemos esa etapa de identificación, pasamos a la etapa de preparación, donde identificamos en mayor profundidad la necesidad, hacemos un análisis técnico, que el análisis técnico va a depender en gran medida del tipo de proyecto, ¿cierto? Esta es la MGA, responde al aplicativo donde ingresamos la información de manera secuencial y lógica, pero son todo tipo de proyectos, tanto de obra pública como de salud, como temas sociales. Entonces, es muy importante que ese análisis técnico esté dado por el experto que formula el proyecto, identificando realmente qué estudios o qué temas se requieren para conocer cada proyecto en detalle. Tenemos la localización, la cadena de valor, el análisis de riesgos, los ingresos y beneficios, los préstamos y las depreciaciones. Una vez tenemos la identificación y la preparación, pasamos a el proceso de evaluación,
donde nos determina el flujo de caja, la MGA, y los indicadores de decisión más enfocados en el tema financiero, como es el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el CAE, que es el costo anual equivalente, bueno, y que los vamos a ver un poco en estas dos jornadas de manera más detallada. Y por último, la entidad estatal acá o la persona que formula el proyecto hace una programación de indicadores de producto articulados a los indicadores de gestión del gobierno nacional, a las fuentes de financiación y al resumen del proyecto. Entonces, una vez nosotros tenemos este ejercicio desarrollado en la metodología general ajustada como formuladores ciudadanos o como formuladores oficiales, recuerden que el formulador oficial es cualquiera de nosotros, ciudadano colombiano, ciudadano extranjero, que desee formular un proyecto y remitirlo a una entidad estatal para que haga su ejecución. No quiere decir entonces que porque nosotros formulamos este proyecto en la MGA, somos ejecutores del proyecto, porque lo vamos a ver en esta conexión que vamos a hacer con la metodología general ajustada y la contratación pública, que luego las entidades estatales tienen que hacer un plan anual de adquisiciones, ¿cierto? Todos conocemos, hemos escuchado que recientemente en el mes de noviembre se aprobó, octubre-noviembre, se aprobó el presupuesto nacional del país, que lo aprueba el Senado y que sale pues el presupuesto que fue tan polémico donde se quitaron algunos asuntos de la ley de garantías referentes al gobierno nacional, que el gobierno nacional puede hacer contratos interadministrativos con los municipios, sin importar pues que estamos a 4 o 6 meses de las elecciones en el país, que es un poco lo que trae la ley de garantías, y este presupuesto pues es lo que se aprueba para la ejecución de los diferentes proyectos que trae el Plan Nacional de Desarrollo, igual ejercicio hicieron las gobernaciones y los municipios por las respectivas corporaciones, como es la Asamblea Departamental o los consejos municipales. En el mes de noviembre se aprobó el presupuesto de estas entidades para el año 2022. Recuerden que también la norma dice que cuando el presupuesto no se presenta y no se aprueba, se estima que es el mismo del año anterior y se debe acoger, bueno, con todos estos asuntos presupuestales. Entonces, una vez el presupuesto se aprueba por proyecto, ¿cierto? Se aprueban los recursos que deben ser para funcionamiento de la entidad y los recursos que son para la operación de los proyectos que están conexos a ese plan de desarrollo de la entidad territorial. Sin embargo, una vez que se tiene el presupuesto, lo que pasa es que las entidades en el mes de enero, hasta el 31 de enero tienen plazo, deben realizar lo que se llama el plan anual de adquisiciones. Y ese plan anual de adquisiciones que se debe publicar en el sistema de compras SECOP, SECO 1 para los municipios que son de categoría cuarta, quinta, sexta, y SECO 2 para las entidades pues que trae el decreto de la Agencia Colombiana de Colombia Compra, como son los 32 departamentos, el gobierno nacional y los municipios de categoría especial 1 y 2 que deben tener su sistema SECO funcionando, ¿cierto? Y ustedes lo pueden chequear en detalle en la circular que sacó la Agencia Colombiana de contratación, donde dice quiénes están obligados a tener el sistema de compras en SECO 1 y quiénes ya debieron haber migrado al SECO 2, y lo vamos a chequear pues durante la siguiente semana en detalle de cómo opera este sistema de SECO. Entonces, ¿qué pasa en el SECO? Para poder, las entidades territoriales deben publicar el plan anual de adquisiciones diciendo cómo van a ejecutar el presupuesto que se les entregó a cada una, ¿cierto? Si una dependencia tiene 1.000 millones, debe decir cómo los va a contratar, cuántas contrataciones directas, con la modalidad, si el resultado es la prestación de servicios, si va a ser contratos interadministrativos, si va a ser convocatorias públicas a través de la mínima cuantía, la selección abreviada, el concurso de méritos, la licitación pública o procesos por el decreto
reciente, bueno, ya no tan reciente, 092, que permite contratar con entidades sin ánimo de lucro con unas condiciones específicas y que vamos a revisar también la semana siguiente. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Tenemos la política pública a través de las leyes, ¿cierto? Porque el plan nacional sale por una ley que a su vez está articulado a un presupuesto anual que se aprueba en cada una de las entidades territoriales y que a su vez se ve reflejado en ese plan de adquisiciones que está en el SECOR. Entonces, cuando esto pasa, cada uno de los procesos de compras que las entidades públicas sacan responden a unos indicadores que le van a ayudar o que nos van a ayudar a cumplir estos proyectos que nosotros ejecutamos en la metodología general ajustada. Y para decirles que no cuando nosotros formulamos como ciudadanos, quiere decir que nosotros vamos a ejecutar el proyecto. La entidad que lo apruebe, debe realizar todo el proceso de compras para elegir quién va a ejecutar el proyecto a través de los procesos de contratación. A su vez, una vez estos proyectos de contratación reciben las evidencias de su ejecución, deben permitir hacerle seguimiento a estos proyectos en unos aplicativos que ya son de uso de las entidades estatales y que no responden a el formulador ciudadano como nosotros. ¿Y cuáles son esos aplicativos? Entonces, acá lo tenemos, el suite, del cual nos habla esta resolución 4788, que es el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas, acá lo pueden ver, y es donde las entidades estatales modifican los proyectos que se aprobaron en la MGA web o hacen el respaldo de la aprobación financiera, ¿cierto? Ahí es donde se hace toda esta modificación y se tiene pues los diferentes módulos para respaldar cada una de las decisiones que se toman. Para el suite se tienen como, digámoslo de alguna manera, 3 usuarios, que es el formulador, control de formulación y control de viabilidad y quién lo aprueba ya para que ejecute. Digamos que este control de viabilidad lo hace pues una persona que tiene un rango de ordenador del gasto en la entidad estatal. Y por último, se tiene desde el Estado un aplicativo de seguimiento que es el SPI, que es donde mensualmente, pues los primeros 6, 7 días, cada mes dan como unos plazos diferentes respondiendo a los días hábiles de cada mes, ¿cierto? Porque en los fines de semana y eso modifican la fecha. Son los primeros 6 días aproximadamente. Cada uno de los proyectos que se formule debe hacerle seguimiento y esto va a una base de datos donde se articula toda la información. Entonces, decirles que los proyectos terminan siendo el mecanismo con que las entidades públicas planean la ejecución de los recursos disponibles y de esta manera responde a esa gerencia por resultados que chequeamos el taller pasado, dándole sentido a la transformación de las necesidades de la ciudadanía. Entonces, ¿qué es un proyecto de inversión? Porque los proyectos que se ejecutan desde las entidades públicas son proyectos de inversión que contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. Algunos de los atributos que tienen los proyectos son únicos, ¿cierto? Aunque vamos a chequear ahorita que hay un asunto de los proyectos tipo y que uno puede replicar proyectos que son muy buenos. Digamos que el hecho de cambiar la población, el hecho de cambiar el territorio hace que cada proyecto requiera un enfoque único y especial. No es lo mismo hacer un proyecto en Medellín que hacerlo en Quibdó o hacerlo en Vigía del Fuerte. Incluso al interior de la ciudad no es lo mismo hacer un proyecto en la Comuna 1 que en la Comuna 11, porque las condiciones de los habitantes del territorio hacen que sean diferentes. Entonces, son proyectos únicos
por su ubicación específica, por su población a intervenir y aunque la problemática sea similar. Son temporales, los proyectos deben responder a una fecha de inicio y a una fecha de terminación. Esto lo que permite es hacerle el seguimiento, hacer la validación que el proyecto se está ejecutando en sus diferentes fases o etapas según se programe en debida forma, ¿cierto? No hay un proyecto que sea ilimitado en el tiempo, porque lo vamos a ver ahorita, y es que las condiciones de la población cuando es intervenida se transforman y de esta manera los proyectos cumplen su ciclo y desde la formulación de proyectos se deben revisar, terminar y evaluar qué necesidades nuevas surgen, cómo se transforman las necesidades de la comunidad y de esta manera hacer nuevos proyectos, ¿cierto? Y lo vemos desde el asunto de las necesidades humanas, cómo primero se deben intervenir esas necesidades básicas insatisfechas y luego en esa escala de necesidades se puede empezar a trabajar otro tipo de necesidades que no necesariamente responden a las necesidades básicas. No es divisible. Deben ser planeados integralmente e incluir todas las etapas, ¿cierto? Si bien hay proyectos que se pueden complementar, un proyecto en sí no es divisible. Podríamos entender que cuando un proyecto se complementa con varios proyectos, está respondiendo a un programa, que el programa es la sumatoria de varios proyectos que le pueden sumar a uno o a varios indicadores de resultado. Si bien los indicadores de producto deben responder a un solo proyecto, los indicadores de resultado pueden responder al programa y varios proyectos le pueden sumar a ese mismo indicador de resultado. Igual pasa con los indicadores de impacto. Y el alcance debe tener un alcance que solucione la necesidad y la problemática en particular que se identifica en cada uno de esos proyectos. Entonces, digamos que estos son algunos de los atributos de los proyectos de inversión pública con que nosotros como actores del Estado, sea desde la ciudadanía que ejercemos, desde el trabajo en entidades estatales o el trabajo con la comunidad, incluso como estudiantes, debemos conocer cómo funciona esto del presupuesto público y de los proyectos de inversión pública. Entonces, cuando nosotros estamos formulando un proyecto de inversión pública, debemos chequear que sea pertinente, que realmente el proyecto, la alternativa de solución que nosotros viabilicemos sea la mejor para esa comunidad. Entonces, ahí estamos chequeando pertinencia, viabilidad, que sea sostenible, que tenga un impacto positivo y que sea lo que se espera en las comunidades que se van a intervenir y que sea articulado con todos esos procesos de política pública. Acá es importante recordar que la política pública va desde el Plan Nacional de Desarrollo hasta los programas y planes territoriales referente a las comunidades con enfoque diferencial, como son los indígenas, la población RUN, los planes de vida afrocolombiana, raizales, palenqueras, que tienen una normatividad especial y que cuando nosotros vamos a llegar a un territorio, lo primero que debemos validar es si estos territorios tienen estos planes especiales y vincularlos a nuestro proyecto. Pasa mucho en las entidades territoriales, y nosotros como ciudadanos lo podemos ver, que se planea desde los escritorios. Es muy escaso que para hacer los programas, proyectos, planes, se consulte a la comunidad sobre sus necesidades reales y aún más, se haga con ellos balances periódicos, no solo desde la rendición de cuentas, que es una obligación de la ley 1757 en su artículo 33, sino a manera de actualizar y reformular los proyectos, porque las necesidades son variables y deben responder realmente a lo que la gente y la población de todo el país necesita. Entonces, muchas veces nuestros ordenadores del gasto
nuestros secretarios de despacho, nuestros gobernadores, nuestros equipos de presidencia, ministerios y demás, no consultan a las comunidades y formulan el proyecto desde el escritorio, y lo que se hace termina siendo un detrimento porque no responde realmente a lo que los ciudadanos necesitan o están esperando. ¿Cierto? Esto es más una manera de reflexión y de autorreflexión, y que los invito a que ustedes de manera permanente en su ejercicio profesional como formuladores de proyecto, quienes cursan la especialización, quienes lo articulan con otras profesiones, lo tengan presente, y es que cuando se enfrenten a proponer todas esas acciones, todas esas acciones, responda a un ejercicio ciudadano que realmente se transforme las necesidades básicas insatisfechas, pero también desde lo que la gente necesita. Y lo hablábamos en la clase pasada con el profesor Juan Camilo, cuando nosotros llegamos a construir baños o a construir acueductos y a construir viviendas en los territorios, sin ese enfoque diferencial que se tiene, ¿cierto? Un tema que pasa mucho es el tema con los indígenas, que se formula desde los escritorios, y cuando se llevan estos proyectos no es lo que la gente necesita, ni siquiera dejan que se ejecuten los proyectos porque no responde a su manera de vida, a su modo de vida, a sus ejercicios cotidianos como sociedad. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la formulación de proyectos, es importante revisar las fases y las etapas del ciclo de vida de los proyectos. Decir, acá vemos las 4 etapas con sus diferentes ítems de qué conforma cada una de las etapas. Entonces, casi todos los proyectos que nosotros formulamos responden a la etapa de preinversión, ¿cierto? La preinversión es donde nosotros formulamos el proyecto. Todo el ejercicio de formulación, de identificar qué necesita la gente, de hacer esa secuencia en la MGA que va identificación, formulación, evaluación y programación, se hace en la etapa de preinversión. Y lo podemos hacer en diferentes fases. En la fase, ¿qué quiere decir que esté en una fase o en otra fase? Es el nivel de información que nosotros tengamos como formuladores. Cuando nosotros tenemos mucha información, que ya se han realizado estudios, que se contratan incluso estudios, estamos en una fase de factibilidad, y lo podemos hacer también en una fase de perfil con información previa o en una fase de prefactibilidad con información en conclusión media. Entonces, en la etapa de preinversión, formulamos el proyecto y priorizamos la inversión. En la etapa de inversión, ponemos en marcha todas las acciones para la operación. Enseguida vamos a verlo con un ejemplo de manera más sencilla. En la etapa de operación ya se empiezan a ver los beneficios del proyecto, y en la etapa de evaluaciones post se evalúa la pertinencia del proyecto o de continuar pues sus diferentes fases. Entonces, digamos que estamos construyendo una escuela. En la etapa de preinversión hacemos el documento como tal del proyecto. Entonces, ¿qué contiene este documento? La articulación con la política nacional, revisamos quiénes tienen la necesidad, qué población es, cuántos estudiantes son, si hay el suficiente número de estudiantes que requieran la escuela, definimos el tamaño, ¿cierto? Toda la etapa de formulación como tal del proyecto, se hacen los primeros estudios, el estudio de suelos, el estudio hidráulico. Puede ser que se requieran contratar y que se realice la contratación para la etapa de preinversión. Una vez terminemos esa etapa, ya se empieza a construir la escuela, se ponen las vigas, se le pone el techo, los 5 salones, los baños, la cancha, todo. ¿Cómo termina la etapa de inversión? Con la construcción total de la escuela. Y por último, pasa a la etapa de operación, donde ya tenemos unos docentes, donde tenemos una administración y donde tenemos unos estudiantes que ya están empezando a rendir los beneficios de esa operación. Y por último, la evaluación ex post, que mide el impacto
que tiene la escuela en ese territorio, ¿cierto? O mejor dicho, mide el impacto de haber realizado ese proyecto. No sé si queda claro como este tema o miramos más ejemplos. Cuéntenme cómo van hasta ahí. No, muy bien, profe. Gracias, Javier. Javier ya es experto en este tema. Profe, no, Listo, de Andrea, pronto como sigue. para... Ah, Andrea, bien pues. No, estaba diciendo que está claro. No está alzando la mano. Dale, Javier. Ah, bueno. Profe, no, como para complementar, pues, que usted ahorita dijo, pues, que muchas veces los proyectos se ejecutan desde los escritorios. Pues yo también fui secretario de despacho de un municipio y a veces es muy complicado, profe, decir que uno va a formular proyectos porque casi que la mayoría de los proyectos que se ejecutan a nivel municipal y son del orden departamental y nacional ya vienen casi que amarrados y le dicen a uno cómo lo debe formular, cómo lo debe hacer y qué es lo que se va a hacer. Entonces, a veces es muy complicado. Tú mencionabas ahora proyectos tipo, entonces hay ocasiones donde dicen solamente tenemos disponibilidad de canchas sintéticas y como usted sabe que un alcalde quiere es mostrar ejecución de obras, entonces se acomoda a ese tipo de proyectos y usted va a mirar y la necesidad, por decir algo, era una cancha polideportiva, pero como eso fue lo que había en el momento y era lo que estaban dando a nivel nacional, entonces a veces es muy complicado decir que se pueda ejecutar los proyectos como uno quisiera. Muchas veces uno también tiene que amarrarse pues como a la oferta y disponibilidad como de lo que tenga el gobierno departamental y nacional. Pero obvio pues también hay algunos proyectos que uno sí formula y podía ejecutar pues de acuerdo a las necesidades que uno podía ir encontrando en las comunidades. Pero a veces es muy complicado, profe, por lo que usted dice, porque vienen ya como esos proyectos muy amarrados desde el orden nacional y se complica un poco pues como el tema. Quería pues como darle esa opción, ese aporte, profe. Gracias, Javier, por tu reflexión y yo creo que esa reflexión que Javier hace absolutamente enriquece este ejercicio referente a que hoy los recursos públicos están muy centralizados en el gobierno nacional, ¿cierto? Y que el gobierno nacional, pues, digamos, en el cumplimiento de su plan de desarrollo, dice, ay, necesitamos 1.000 canchas sintéticas en todo el país y dice, no, hay que hacer las 1.000 canchas sintéticas porque no se puede hacer un coliseo o cambiar eso por parques al aire libre u otra cosa porque es lo que está en el plan. Entonces, digamos que uno de los retos que viene ahora es también intentar descentralizar el Estado, pues porque en el territorio es que realmente se sabe que se necesita. Javier no lo puede decir más en detalle, pero realmente los municipios tienen presupuestos muy cortos y hay algunos, casi todos los recursos que llegan a los municipios son con dedicación específica, ¿cierto? ¿Qué tiene el sistema general de participación, que es el que, digamos, reparte los recursos a nivel nacional? Es una bolsa que tiene el gobierno nacional y empieza a repartir cuánto le toca a cada uno de los municipios. Los recursos que el municipio recoge por sí solo referente a los impuestos, las tasas y contribuciones de sus habitantes puede ser poco comparado con el recurso que se transfiere desde el gobierno nacional y va con un enfoque específico a los temas de educación, a los temas de salud y viene ya también con unas metodologías establecidas desde los ministerios que digamos, direccionan y acompañan cada una de las líneas de trabajo referente pues a los procesos. Entonces, digamos que es un reto grande para los alcaldes municipales, para los administradores públicos de cada uno de los territorios, cómo le dan un enfoque poblacional enfocado pues a los habitantes de cada espacio que tienen necesidades diferentes y adaptarse a estos procesos. Creo que es una reflexión muy interesante y que nosotros pues como estudiantes de este tema de formulación de proyectos tenemos que reflexionar permanentemente para no caer en este asunto. Si bien es un reto, también hay funcionarios públicos que cortan y pegan y mandan y listo, ahí está el proyecto, sin preguntar si es realmente lo que la necesidad que la gente tiene o no. Muchas veces pasa que desde las entidades públicas se pregunta quiénes formulan los proyectos.
¿Qué necesita la juventud para participar en las instancias de participación? ¿Qué necesita la juventud para participar en los comités de salud, por ejemplo? Aquí que Javier está en la Secretaría de Salud. Pero no le van y le preguntan a los jóvenes qué esperan ellos que hagan las entidades públicas para ellos participar de estos escenarios. Y así con todas las líneas de trabajo. Entonces, digamos que es un reto en doble vía, cómo el Estado empieza a pensar un poco más en descentralizar su operación y no hacer intervenciones estándar, porque no es lo que se necesita siempre. Si bien todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes necesitan educación, pues también necesitan otro tipo de intervención psicosocial a la medida de cada uno de los territorios, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Y también cómo los funcionarios públicos se dejan acompañar de la ciudadanía en todo este proceso de formulación de proyectos. Bueno, entonces, continuando con lo que estamos reflexionando para hoy, decirles que casi todos los proyectos, pues los proyectos que nosotros formulemos están en etapa de preinversión, donde realizamos la formulación, estructuración, la evaluación ex ante, que es esa evaluación financiera que responde al valor presente neto, a la tasa interna de retorno, al costo-beneficio de cada uno de los recursos a invertir, y que adicionalmente tiene que ser un análisis integral referente a las diferentes alternativas de solución, al análisis de riesgos. Hay proyectos que tienen un riesgo tan alto que no lo debemos ejecutar porque ponen en riesgo la vida del ser humano o están latentes a una gran catástrofe, pues no podríamos nosotros priorizar esos proyectos. Y ya una vez el proyecto es viable, acorde a esa evaluación, pasa al registro del Banco de Proyectos, BUPI, que emite pues como un número y dice, sí, el proyecto es viable y ya se puede destinar los recursos públicos para este ejercicio. Entonces, una vez tenemos los recursos, el proyecto con los recursos asignados en etapa de preinversión, pasamos a la etapa de inversión, donde se ejecutan los diseños definitivos, se ajusta el producto, el indicador de producto que se va a entregar y se le hace monitoreo permanente de la ejecución física y financiera para cumplir con los tiempos de los 4 años, por ejemplo, si es un proyecto que dura lo mismo que un mandato de un gobierno, entonces se le hace monitoreo en este periodo. Lo normal es que duren 4 años los proyectos públicos, pero también hay proyectos que requieren 10 años, 15 o 20 y que se deben formular con estas especificaciones pues para garantizar su éxito. Luego viene la operación donde se genera el beneficio con la prestación de los bienes o servicios que el proyecto rindió. Y por último, se hace la evaluación ex post, donde se evalúa, como lo dijimos ahorita, el impacto, el éxito o el fracaso y se identifican las nuevas problemáticas para formular nuevos proyectos, ¿cierto? Entonces, digamos que este cuadro hace como un resumen de esa etapa de preinversión, que es la que en este caso en la Universidad Digital nos interesa profundizar con los estudiantes de las diferentes áreas para pues que se vuelvan grandes formuladores de proyectos y puedan articular su ejercicio profesional con lo que pasa en el sector público de los diferentes roles, como ciudadanos que hacen control social, como ciudadanos que participan de la formulación, como ciudadanos que contratan con el Estado, como ciudadanos que a la vez son funcionarios públicos o alcaldes, gobernadores. Bueno, espero que acá hayan un par. Entonces, en esa etapa de preinversión, lo primero que nosotros hacemos es la formulación del proyecto. En la formulación, lo hablábamos ahorita, hacemos la identificación de la situación actual, que un proyecto, como lo dijimos, se formula por dos cosas, o porque hay una necesidad que resolver, o porque tenemos una oportunidad y hay que aprovechar una oportunidad que se está dando en el mercado y de esa manera tener algunos excedentes o beneficios. La articulación con la política pública, para este caso la MGA lo programa con los planes de desarrollo, pero recuerden la importancia de evidenciar su articulación con los objetivos de desarrollo sostenible. Si estamos en una línea específica como la medioambiental, como el tema de salud, como el tema de participación, el tema de intervención a mujeres, bueno,
identificar si se tienen planes sectoriales o tratados internacionales en los que participen con estas políticas, porque esto también le va a abrir a nuestros proyectos la oportunidad de tener otras fuentes de financiación, no solamente recursos públicos, sino que recuerden que Colombia tiene algunos tratados y también tiene algunas oficinas, como la oficina de APC Colombia, que es la Agencia de Cooperación Internacional, que se articulan para atraer recursos extranjeros al gobierno colombiano. Y de esta manera, y estos recursos no solamente los ejecuta el Estado. Nosotros, desde las organizaciones que tenemos en los territorios, de las organizaciones que tiene la ciudadanía sin ánimo de lucro, pueden presentarse a estas convocatorias y acceder a recursos de cooperación internacional, que se formula similar a la metodología general ajustada, pero no es la única. Cada entidad de cooperación internacional, cuando saca la convocatoria, define pues el formato en que se debe presentar la propuesta y articular nuestras necesidades a estos planes de desarrollo, a esta política internacional. También permite que los formuladores o los ejecutores estén chequeando permanentemente, pues es el deber ser, las diferentes embajadas. Entonces está USAID, ¿quién ha escuchado acá USAID? USAID donó tantos recursos para tal proyecto, ¿cierto? Entonces hay proyectos que se han ejecutado en Urabá, en Bolívar, en La Guajira, en el Amazonas. Por ejemplo, hay proyectos de cooperación internacional con Italia, con la Embajada de Italia, con la Agencia de Cooperación Alemana, está también AECID, que es la Agencia de Cooperación Española. Entonces, digamos que para nosotros como formuladores de proyectos, no solamente están los recursos públicos, también un abanico importante de fuentes de financiación en en todas esas oportunidades que traen todos estos países cuando priorizan a través de sus tratados la disposición de recursos para proyectos en otros países. Entonces, también tenemos que en nuestro proyecto indicar la situación esperada, que esperamos nosotros una vez terminemos de ejecutar cada uno de los proyectos y definir las alternativas de solución. Nosotros ahorita lo vamos a ver y a través de la metodología del árbol de problemas vamos a ver cómo de ahí salen esas diferentes alternativas a través de la metodología del embudo. Esto es un ejercicio que nosotros podemos hacer con las comunidades, con un grupo de expertos, con un grupo de trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, donde nosotros laboramos y vamos a formular un proyecto, esta metodología nos permite identificar las grandes alternativas de solución y chequear o evaluarlas para seleccionar una o combinarlas si no son excluyentes y hacer una gran alternativa de solución más robusta que permita solucionar la necesidad o aprovechar la oportunidad que se está identificando. Luego que yo tengo toda esa formulación que va hasta la identificación de la alternativa de solución que priorizo, paso a la estructuración. Entonces, con la alternativa de solución que nosotros priorizamos, desarrollamos los estudios técnicos, ambientales, legales, análisis de riesgo, análisis financiero, estudio social, análisis institucional y organizacional y todos los análisis que se requieran para tomar la decisión de si ese proyecto es viable o no. Y por último, pasamos a hacer la evaluación ex ante, que se refiere a la evaluación financiera y a la evaluación económica y social, que vamos a ver durante estas dos clases de qué se trata todo esto. Entonces, digamos que tenemos dos herramientas que son muy valiosas. Una es la metodología general ajustada y otra es la metodología de marco lógico. Entonces, decirle que la MGA, como nosotros la conocemos a través de la MGA web, no es una metodología en sí, es un aplicativo que desarrolló el Departamento Nacional de Planeación y que permite de una manera lógica y ordenada, pues, digamos, indicar el proyecto, estructurar el proyecto, ¿cierto? Pero que esto responde a todo el asunto teórico y conceptual de la metodología de marco lógico,
que desarrolla los principios de la preparación y evaluación de proyectos. Entonces, digamos que es un complemento, la metodología general ajustada y la metodología de marco lógico. En la metodología de marco lógico es cómo se formula el proyecto, lo que nosotros, las habilidades técnicas que nosotros como formuladores de proyectos tenemos que desarrollar para poder ingresarla a la metodología general ajustada, que es la MGAOE. Decirles que lo ideal es que cuando uno llega al aplicativo de la MGA y que la invitación es a quienes participan de este taller, abran ese aplicativo, creen su usuario, lo cacharreen, intenten diligenciar un proyecto. Cuando lo vayan a hacer, ya tengan su proyecto formulado en la metodología de marco lógico. Si bien se pueden ir cambiando cosas, haciendo ajuste, si uno abre la MGA y dice voy a empezar a hacerlo, es posible que se demore muchísimo tiempo llenando esta información. Entonces, lo ideal es que nosotros lo llevemos preparado en un documento para ingresarlo a ese aplicativo de la metodología general ajustada. Entonces, ahorita lo veíamos. Tenemos la MGA, donde tenemos que puede ser una plataforma o es una plataforma que tiene dos usuarios, uno no oficial y otro oficial, que nosotros como ciudadanos colombianos somos no oficiales y podemos entrar, formular proyectos, enviarlo a las diferentes entidades del Estado para mirar si ellas lo priorizan dentro del ejercicio de la ejecución de proyectos y priorización de los recursos públicos, ¿cierto? Que a su vez se acompaña de el SWIFT, que es el Sistema Unificado de Registro de Proyectos, donde ya se le asignan los recursos financieramente a esos proyectos que se formularon a través de la metodología general ajustada, y el SPI, donde se le hace seguimiento permanente a los proyectos del Estado. Entonces, digamos que si nosotros en algún momento somos funcionarios públicos de una entidad, y vamos a asumir el reto como Javier de ser secretario de despacho o alcaldes o empleados públicos, pues tenemos que conocer todas estas herramientas para poder desarrollar nuestro ejercicio en debida forma. Es importante contarles que digamos que existen unos aplicativos que tiene el gobierno nacional, casi todos desde el Departamento Nacional de Planeación, no todos, que permiten complementar la información de la MGA, ¿cierto? Para nosotros como formuladores, esto nos va a dar herramientas para saber el contexto de cada uno de los proyectos que formulamos. Entonces acá vamos a chequear algunos. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Van teniendo preguntas? ¿Quieren que paremos en algo puntual? Entonces vamos a mirar este que es Terridata. Podemos copiar el link o incluso una manera más sencilla de buscarlo en Google. Ay, perdón. Es donde todos entramos. Entonces en Google, nuestro buscador, le damos Terridata. Y esta plataforma, que es del Departamento Nacional de Planeación, es un tablero de información que trae, acá encontramos qué es, cómo se puede utilizar la herramienta, ¿cierto? Información guía que nos va a guiar a través del ejercicio. ¿Para qué es la herramienta? ¿Cómo nace? ¿El objetivo? ¿Qué se puede encontrar en ella? ¿Para qué normalmente la usamos? Acá está una ficha y tablero que es supremamente importante para nosotros como formuladores de proyectos. Están los 32 departamentos y cada uno de sus municipios. Hagamos el ejercicio. Alguien que quiera que chequemos algún municipio puntualmente, que lo ponga en el chat. Departamento y municipio. Medellín, Antioquia. Vamos a mirar Medellín y Sonsón. Entonces, tenemos acá Antioquia, ¿cierto? Y acá está el departamento en general,
porque él nos compila toda la información a nivel de la entidad territorial Departamento de Antioquia y nos trae además los 125 municipios. Entonces acá está Medellín. Nos trae una foto del municipio y nos trae la información principal, el código DANE, que es una manera de graficar, consultar en bases de datos nacionales que están unificadas, nos trae la subregión, nos dice que es categoría especial de la ley 617, que tiene aproximadamente al año 2020 2.533 habitantes, la región, el entorno, la extensión y la densidad poblacional. Hay 6.500 habitantes por cada kilómetro cuadrado, mucha gente. Tiene 387 kilómetros cuadrados, entorno de desarrollo robusto y es del eje cafetero. Así como encontramos esa información, vamos a tener información demográfica y poblacional, las finanzas del municipio. Acá en la información demográfica nos sale la pirámide poblacional, ¿cierto? Cómo están en hombres, mujeres, por edad, y nos hace pues un análisis general de la población con enfoque diferencial, si hay indígenas, población negra, raizal, rum, palenque, y así por cada uno de los diferentes grupos poblacionales, o cuántos hogares, cuántas personas hay, cuántos son rurales, urbanos. Acá tenemos los ingresos, cómo se han comportado los ingresos del municipio en los diferentes sistemas, el sistema general de regalías, el sistema general de participación y los ingresos corrientes del municipio. Digamos que si ustedes están interesados pueden entrar y chequear toda la información, recursos propios, toda la información financiera. También trae un análisis de cómo funciona la economía, cómo está el medio ambiente, cómo está la vivienda en los servicios públicos, educación, salud, conflicto armado, justicia, derechos, seguridad integral marítima y fluvial, la pobreza, ordenamiento territorial, cómo está el mercado laboral, la medición del desempeño municipal y la percepción ciudadana de cómo está Medellín. Que digamos que de esta información hay páginas web donde la podemos encontrar más detallada, ¿cierto? Por ejemplo, el DNP tiene todas las categorías de la medición del desempeño municipal, pero nosotros como formuladores a veces requerimos esta información que esté así consolidada y esta es es un gran momento de encontrar la información. Esta información, este aplicativo también nos la da acá en PDF y en tablero de control. Entonces, lo podemos descargar en PDF a través de ver ficha de la entidad y ver tablero de control. También nos trae comparaciones, nos compara cómo está Medellín con el resto de Colombia, con el resto del departamento, en indicadores puntuales o cualquier municipio que nosotros elijamos o cualquier departamento. Lo pueden chequear en comparaciones. Trae bases de datos para descargar y analizar de las diferentes información de la que acabamos de mirar. Esta información nos la deja visualizar en mapas. Trae todo el desarrollo poblacional, trae la ficha de los municipios PEDED en Colombia, trae boletines especiales e información sobre la privacidad de la información que consultamos acá. Entonces, cuéntenme cómo les parece esta plataforma, si la conocían, si no la conocían, y les queda como tarea que ahonden en ella, pues, y conozcan más cómo están los territorios en los que vamos a formular nuestros proyectos. Tenemos además Sicodis. Sicodis es una herramienta también del Departamento Nacional de Planeación más enfocada a las finanzas de cada territorio. Trae para nosotros consultar cómo están los recursos del Sistema General de Participación en cada territorio, el sistema de regalías, los recursos de funcionamiento y trae como una base de datos de años anteriores hasta el 2001 si nosotros la queremos consultar. Y acá hay unas herramientas que nos permiten entender cómo funcionan los presupuestos públicos y las asignaciones de recursos del Sistema General de Participación y del Sistema de Regalías. Entonces, quiero saber cómo funcionan los presupuestos. Acá podemos hacerlo. Y también un ítem especial de resguardos.
Entonces, esta es información que pone el Departamento Nacional de Planeación para nuestra consulta. Entonces, vamos acá a consultar Sonsón, que era el otro de la lista. Están todos los municipios y todos los departamentos del país. Acá tenemos Antioquia. Sonsón. Acá está Sonsón. Vamos a revisar la vigencia 2021. Acá tiene pues muchas otras vigencias, ¿cierto? Y esta información también nos la da en Excel y no solamente esta. Recuerden que solo estamos consultando una casilla dentro de todo el sistema de SICODIS. Acá nos da, por ejemplo, un concepto general de los recursos que tiene el municipio, ¿cierto? Así muy rápidamente. Los datos corresponden a la 11/12ª, la sección de la participación para educación que corresponde a la 12ª. Esos son como los periodos que se van teniendo. Hace una comparación de los presupuestos, los recursos que se asignan en educación por los diferentes conceptos, el tema de salud, ¿cierto? Cómo se le asignan los recursos, régimen subsidiado, salud pública. Acá están como los recursos que se le asignan al municipio. Listo. Y acá en variables nos da otra información que está más detallada. Miren que, por ejemplo, en Terridata nosotros consultamos la población al 2020. Acá, como esta es información que tiene que reportar el municipio periódicamente, nos da una actualización de la población rural, ¿cierto? De la población en general, total, rural, urbana, al 2021 y se presenta una variación. Entonces, si nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, la migración, ¿cierto? Que podríamos tomar estas bases de datos para mirar cómo se ha comportado la habitabilidad en el campo, o sea, todas estas variables son de utilidad. Acá vemos variables generales de la entidad territorial, el sector educación, el sector salud, el sector agua potable, variables de distribución más en asuntos financieros y variables de distribución de asignación especial en caso tal referente a los resguardos. Entonces, la invitación es a que consulten estas bases de datos. Vamos a mirar cuáles otras tenemos. Tenemos CHIP. CHIP es netamente financiera y es de la Contaduría General de la Nación. Ustedes pueden entrar a CHIP y consultar los balances de las entidades territoriales. Ahí escuchan la novena que está pasando aquí cerca de mí, perdón. También tenemos función pública en mi PG. Ustedes saben que ahora función pública para medir el desempeño de los municipios. Tiene el modelo integrado de planeación y gestión. Y tiene el FURAC, que es donde las entidades estatales reportan todas las categorías de cómo están frente a las diferentes categorías que mide el FURAC. Podemos darle una chequeadita. Entonces, eso lo hacen periódicamente las entidades estatales y de esa manera nosotros podemos tener el reporte de la medición del desempeño institucional que hace cada una de las entidades periódicamente. Entonces, si ustedes quieren ahondar como en estos ejercicios, voy a consultar la medición de manera completa para que miremos qué indicadores trae. Ustedes dicen, quiero saber cómo funciona una entidad pública frente a las obligaciones que trae con función pública. Entonces, entran a la página de función pública y pueden chequear todo del modelo integrado de gestión pública, que digamos es cómo están obligadas a operar las entidades estatales en las diferentes dimensiones a través de los sistemas integrados de gestión de la calidad y cómo adoptan todas estas políticas. Entonces, nosotros acá podemos consultar cada una de las entidades cómo está frente a las variables que se evaluaron. Otro municipio. A Candía en el Chocó, profe.
a Candí, orden territorial. Entonces vamos a ver cómo está Candí. Y Ciudad Bolívar. Entonces vamos a buscar las entidades. A Candí debe estar cerquita. A Candí está aquí. Entonces acá ven el desarrollo, el índice de desempeño institucional y cómo está frente a los demás que están en su grupo par. Entonces acá vemos el puntaje consultado y el valor de referencia está pues bajito comparado con el grupo en el que está, y acá nos aparece cada una de las dimensiones que se miden acá, por ejemplo, son el talento humano, dirección y planeación, gestión para resultados, evaluación de resultados, información y comunicación, gestión del conocimiento y control interno. Entonces acá está el puntaje que obtuvo el municipio y acá está el valor de referencia. Pero cada una de estas dimensiones responde a una cantidad de preguntas que el municipio tuvo que reportar. Si nosotros vamos a trabajar estas líneas, entonces podemos entrar y consultar todo este grupo de preguntas acá en este aplicativo y mirar cómo está el municipio. Incluso si nosotros somos funcionarios públicos de estas diferentes entidades estatales o nos vamos a posicionar en un cargo en una de estas entidades estatales y nuestra responsabilidad es trabajar alguna de estas dimensiones, lo tenemos que consultar. Como ciudadanos interesados en cómo está operando cada una de las entidades, lo debemos consultar. Entonces, ese es el reto que tenemos. Acá sale la consulta de las diferentes políticas, que acá están las políticas que trae el modelo integrado de gestión pública y trae la medición. Y estos resultados también se pueden descargar acá en Excel y conocer pues cómo está cada una de las entidades. Entonces ahí les queda a ustedes la tarea de chequear los municipios de su interés frente al resultado de desempeño institucional, pero recuerden que no es lo único que tiene función pública. Ustedes pueden entrar a la página de función pública y chequear otra información que trae del modelo integrado de planeación y gestión, la ficha del FURAC, sistema de información estratégica, y ya estos que es donde reposa la información de los empleados públicos de cada entidad. En el CIGED 1 y CIGED 2 nosotros podemos consultar las hojas de vida de los funcionarios públicos. Para efectos de la gobernación de Antioquia, la gobernación de Antioquia tiene un anuario estadístico que cualquier ciudadano puede consultar de cómo han evolucionado las diferentes líneas de información en el departamento. Tenemos esta página de datos.gov.co, donde podemos exportar bases de datos del gobierno nacional o que se ponen ahí desde el gobierno central para hacer diferentes consultas, para analizar información de nuestro interés. Entonces entramos a www.datos.gov.co y buscamos las bases de datos disponibles, que son muchísimas. Vamos a dar una chequeadita. Datos abiertos. Acá ustedes pueden consultar datos del gobierno para investigaciones, pueden consultar información pública y visualizar investigaciones. Pueden entrar, chequear la página y mirar toda la información. Todo esto nos va a permitir hacer proyectos más consistentes a nivel de la información. Ustedes como estudiantes hoy dicen, ay, quiero formular un proyecto, no sé, para mejorar la atención de las personas que en términos de salud, que los aparatos no pueden desconectarse. Tienen que entrar, empezar a buscar toda esta información y seguramente estas bases de datos les van a permitir ahondar en esa información. Y referente a el proceso de contratación, bueno, esta última se tiene que convertir, ahorita vamos a hablar un poco de las de contratación pública. Esta última que es del DNP, no sé si el DNP está como actualizando su página, no sé si esta nos ve entrada ahí. Sí, acá está. Nos lleva
realmente, si nosotros entramos a www.dnp.gov.co, vamos a poder acceder a toda esta información. No solamente al sistema de información que se refiere a lo que estamos chequeando en este taller, que es referente a la MGA, al SWIFT y al SPI, que es el seguimiento, ¿cierto? No solamente a estos datos, acá nosotros vamos a poder en la página del DNP mirar cómo van las políticas públicas, mirar cómo van los objetivos de desarrollo sostenible, mirar cómo van los acuerdos de paz. Toda esa información está en esta página porque el DNP es el que maneja toda la información del país y del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ustedes entran acá y necesitan saber cómo va el gobierno de Duque en tal pacto. Y acá lo podemos encontrar. Y adicionalmente nosotros desde las entidades territoriales, si bien lo podemos hacer desde Google poniendo en el buscador MGA Web, pues también lo podemos hacer desde acá. Adicionalmente, pues acá aparecen todos los sistemas que se articulan dentro de todo este ejercicio. Entonces, esta página del DNP, digamos que para nosotros como formuladores de proyectos públicos se convierte en un aliado estratégico. Tenemos otras páginas que vamos a profundizar, como es el SECOP. Cuéntenme acá quién conoce el SECOP, y CIA Observa, que en CIA Observa es donde nosotros podemos entrar como ciudadanos a consultar los reportes que han hecho las entidades estatales a la Contraloría sobre sus procesos de contratación. Y en Colombia Compra Eficiente nosotros podemos entrar como compradores desde las entidades estatales, todas las entidades estatales, absolutamente todas, y además algunas privadas que ejercen funciones públicas, sobre todo referente al Sistema General de Regalías, tienen que estar vinculados al SECO, que es el sistema de compras. En Colombia funciona una agencia, que es la agencia colombiana Colombia Compra Eficiente. Ustedes la pueden buscar en Google, Agencia Colombiana Colombia Compra Eficiente, y nos sale esto, Colombia Compra Eficiente, y a su vez nos sale el SECO 1 y el SECO 2. El SECO 1 es la plataforma para los municipios, o es la plataforma que antes usaban todas las entidades estatales y que no es transaccional. Simplemente la entidad estatal crea un proceso, pone un aviso y dice, voy a hacer una mínima cuantía para comprar, por ejemplo, la gasolina en el municipio de Sonsón, ¿cierto? Lo publica ahí, quienes venden gasolina, que cumplen con esas indicaciones, tendrán que llevar su oferta a la hora estimada, al lugar estimado en el documento, en el proceso de contratación que está en el SECO 1, diferente al SECO 2, que es una plataforma transaccional y que hoy todos los departamentos y entidades del gobierno nacional y municipios grandes deben tener en funcionamiento, y que permite que cualquier empresa que venda gasolina y esté interesada en el proceso manifieste interés por ahí mismo y también entregue su propuesta a través de un mensaje como si fuera un correo electrónico. Entonces, se tiene la plataforma 1, que no es transaccional, y la plataforma 2, que es transaccional y que la vamos a chequear en la siguiente semana de manera detallada para conocer un poco cómo funciona el proceso de compras. ¿Qué se compra por aquí? Por aquí se compra todas esas actividades que me van a permitir lograr mi objetivo de resultado en mi proyecto de inversión pública, que me van a permitir cumplir con los indicadores de producto y de resultado. Entonces, si yo tengo un proyecto, por ejemplo, vamos a intentar hacerle la trazabilidad a alguno que busca formular los planes de vida de las comunidades indígenas. Entonces, tengo que contratar unos expertos, tengo que elegir la mejor modalidad de selección. Entonces, ahí el abogado de cada una de las entidades va a seleccionar dentro de lo que trae la norma, y que lo vamos a chequear cuáles son esas opciones, y a través de esta plataforma van a sacar ese proceso de compras. Ustedes la pueden chequear, y así funciona desde la entidad pública. Pero también nosotros como ciudadanos, entonces le queremos vender al Estado.
yo soy experto en, no sé, en temas, en planes de vida para comunidades indígenas. Entonces me voy y miro quién está comprando eso, qué requisitos tiene y me presento a los procesos. Como ciudadanos, nosotros podemos tener nuestro usuario en el SECOT 2 y presentar nuestras ofertas, ¿cierto? Obviamente tenemos que cumplir con unos criterios de calidad, precio, pero cualquier ciudadano, persona natural o jurídica, dependiendo de la estructuración de cada proceso, puede participar. Entonces acá tenemos el SECOT 1 y el SECOT 2. Acá podemos entrar al SECOT 1. Hacer las consultas. Vamos, ahí están mirando cómo entramos. Le damos SECOT 1, le damos en procesos de contratación. Y acá podemos hacer el filtro, entonces otro municipio, pongan ahí pues otro municipio, o entidad territorial, o corporación pública. Ya estoy sola, entonces miremos acá, Ciudad Bolívar. Alcaldía Municipal de Ciudad Bolívar, entonces acá filtramos. Y yo puedo filtrar por productos o servicio. Esto también lo vamos a ver, pero Colombia recientemente, a través de, pues no tan recientemente, tenemos un decreto que es el decreto 1082 que rige todo, digamos, que reglamenta la ley 80, la ley 1150 referente a los procesos de contratación. Este decreto es del 2015 y una de las cosas que hace es que los procesos de contratación se rigen a través de unos códigos que se articulan con las Naciones Unidas y que permite que cualquier organización del exterior pueda soportar su experiencia específica. Entonces, cuando se refiere al producto o servicio, el código UNSPSC, que está en inglés y que vamos a chequear en debida forma en nuestra última semana, se deben inscribir en la Cámara de Comercio con un código, un producto o un servicio y yo puedo filtrar por ese. Por el momento no lo vamos a filtrar. Si tengo el número de proceso, ay, me dijeron, me invitaron, me enteré que en Ciudad Bolívar van a sacar el proceso 01 del 2021 y estoy interesada, acá pongo el número del proceso. Modalidad de contratación, de todas las que nos trae la ley, la licitación pública, que por excelencia es el proceso de contratación que se debe adelantar, y las demás que trae, entonces lo vamos a filtrar por licitación pública, departamento de Antioquia, y que estén en borrador, convocados todos, ¿cierto? Vamos a mirar si nos deja filtrar ahí o si requiere más información. Entonces acá nos sale licitación pública 05-10-10 en el municipio de Ciudad Bolívar. Fecha de celebración, se celebró el 9 de abril del 2021 y fue para el suministro de bienes y servicios para el mantenimiento preventivo, correctivo y reparación con suministro de repuestos originales en el departamento de Antioquia. Entonces le damos acá. Puede que este proceso no estuviera cerrado, que estuviera abierto y que nosotros estuviéramos interesados. Entonces, miren, yo bajo los estudios previos, bajo el estudio del sector, miro el pliego de condiciones y si estoy interesado en presentar la oferta, pues reviso dónde debo llevar la oferta acorde al pliego de condiciones, que es la ley para las partes que se presentan al proceso de contratación. Acá está todo de cómo la entidad estatal va a contratar esta licitación pública. Este suministro de bienes, acá dice cuánto va a pagar, acá están lo que se tiene, a lo que se le tiene que hacer mantenimiento, ¿cierto? Y trae todas las condiciones de este mantenimiento. Todos los contratos que se hagan con el Estado están sujetos de pagar unas tasas, impuestos y contribuciones y nosotros debemos, como interesados en estos procesos, de revisarlas para incluirlas en nuestros costos. Profe, y sabe que ya hay unos municipios de sexta categoría, como Ciudad Bolívar, que a partir de abril nos obligaron a estar en el SECOP 2. Ya Ciudad Bolívar, municipio de esta categoría, y ya estamos en el SECOP 2. Por resolución que salió en abril. Qué bueno. Sí, digamos que desde el año 2015 se viene haciendo, desde el año 2018 se viene haciendo como un proceso paulatino, de que las entidades, al final todos vamos a estar en SECOT 2, pero por el momento estamos como en la transición.
Incluso hay momentos en que el SECOT 2 se cae y todas las entidades vuelven al SECOT 1, que les va a pasar seguramente. ¿Y cómo van con esa transición? ¿Qué tal les ha parecido? Difícil. No, el SECOP 2 no es nada amigable. No es nada amigable, pero ahí vamos. Desde abril ya estamos un poquito más adaptados. Listo. Entonces, si ustedes ven, acá simplemente publicamos y ya. Mientras que en el SECOT 2, y lo vamos a ver, ¿cierto? Bueno, quería que chequeáramos que todavía muchos municipios están acá, sobre todo los de sexta categoría, todavía hay varios que no se han pasado. Entonces quería que chequeáramos, acá les aparece todo el proceso de contratación y vamos a darle una miradita al SECOT 2. Entonces, en el SECOT 2 es transaccional y lo primero que nosotros tenemos que hacer es crear el usuario. Y el usuario lo creamos como entidades que venden o como entidades que compran, ¿cierto? Ciudadano de a pie le va a vender al Estado, entonces yo como ciudadana me puedo registrar para vender o me puedo registrar como ciudadana que compra. Bueno, esta es un usuario, vamos a usar de este usuario que está guardado en mi computador. Y acá nosotros podemos consultar todos los procesos que están abiertos o podemos hacer procesos de compras. ¿Qué pasa con el SECOT 2 y cuál es la ventaja? Que el SECOT 2 automáticamente articula la ficha BPIN de donde que registramos en la MGA al proceso de compras y sabe que la plata que la entidad estatal está utilizando la sacó de esa ficha BPIN, porque nosotros cuando publicamos nuestro plan de adquisiciones relacionamos en ese plan de adquisiciones los proyectos y ahí debemos subir el certificado del banco de proyectos que esté actualizado. Entonces, hacer el SECOT 2 requiere un poco más de esfuerzo a las entidades estatales que hacer el SECOT 1, porque necesariamente tiene que estar más ordenado y lleva los diferentes pasos. Lleva la etapa precontractual, que es cuando el Estado compra, pero tiene también la etapa contractual, que es el seguimiento al proyecto, lo que va haciendo el supervisor, y tenemos 3 días hábiles como servidores públicos para publicar todos los documentos relacionados con el proceso. Entonces, ¿cómo compramos en una entidad estatal? Entonces, yo me voy a la búsqueda, busco las oportunidades de negocio que puedo filtrar a través del código UNSPSC y vamos a darle a cualquiera, contrato de obra pública. Acá lo vemos. Vamos a buscar los detalles y miran, acá es más amigable. Yo acá puedo crear la oferta. Y aparece la línea de tiempo, me muestra más información, es más interactivo que el SECOT 1. Presentación de observaciones, respuestas, presentación de oferta. Acá puedo hacer como todos los trámites, lo vamos a intentar revisar algunos ejercicios y el pliego de condiciones también está acá. Hay 2 maneras en que las entidades estatales lo hacen. Una, las entidades estatales sacan el documento en PDF y lo hacen firmar de su ordenador del gasto y publican el anexo acá. Entonces nosotros como compradores vamos y consultamos el anexo y hacemos todo lo que está en el anexo. Pero el espíritu del SECOT es que no lo hagamos así. Es que acá está el calendario. El espíritu del SECOT es que el pliego sea los requisitos jurídicos habilitantes, que sea suficiente esta información para nosotros poner la oferta. Pero miren que aún es transaccional, pero aún hay muchos documentos del proceso, aún están los factores de desempate, aunque el SECOT tiene un componente para hacer los factores de desempate, la entidad estatal ve necesario aclararlo, tiene un documento técnico, bueno, acá están todos los documentos que nosotros como
compradores requerimos que quien vaya a vendernos tenga claro y nosotros como vendedores consultemos para vender, para pues tener claro qué es lo que le vamos a entregar al Estado. Entonces, bueno, no, estas simplemente eran como unas aplicaciones para que ustedes consulten, revisen en detalle, en caso tal de que estén interesados en las herramientas que trae el Gobierno Nacional a través de sus diferentes entidades, como es la Contaduría Nacional de la República, Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación, la Contraloría y a su vez los diferentes departamentos a través de sus oficinas de planeación traen los observatorios y para el caso de hoy el ejemplo que chequeamos fue el observatorio de la Gobernación de Antioquia. Yo creo que, no sé si tienen preguntas, lo vamos a dejar hasta acá. En nuestro siguiente encuentro vamos a chequear los proyectos tipo y con un proyecto tipo vamos a revisar la teoría de los proyectos desde la metodología de marco lógico a través del árbol de problemas, cómo este se convierte en árbol de objetivos y de ahí sacamos nuestro objetivo principal, nuestras diferentes alternativas de solución, las actividades. No vamos a tener link de asistencia porque hay muchas personas que están asistiendo que no están vinculadas a la universidad digital, que se están antojando para inscribirse en la especialización que tenemos. Entonces, bueno, sí les agradezco que quienes deseen pues como recibir a través de correo electrónico, lo voy a hacer de una vez, me regalen su correo electrónico en el chat para enviarles la información. Pues me lo ponen ahí antes de copiar los comentarios que ustedes han hecho a través de nuestro encuentro y poder enviárselos en un momentico. Entonces recuerden que acá estamos como chequeando la relación de los proyectos, de la formulación de proyectos públicos a la contratación estatal y la importancia que tienen estos elementos en la trazabilidad que le damos. Muchas veces se pierde esta relación en las entidades estatales y no se consultan esos proyectos que formulamos para hacer los proyectos de contratación y se pierde la utilidad de la política pública. Recomendarles este documento que están viendo en pantalla, que se llama Documento Guía del Módulo de Capacitación Virtual en Teoría de Proyectos y que es donde el Departamento Nacional de Planeación nos trae el paso a paso de la metodología general ajustada para formular un proyecto y es en este tema de la metodología general ajustada el que se toma desde la Universidad Digital para realizar cada uno de los ejercicios académicos que traemos acá para que ustedes y nosotros pues ahondemos en todo el trabajo de formuladores de proyectos. Muchas gracias por asistir, sabemos que es un mes duro, pero bueno, hemos contado en promedio con 10 asistentes, les agradecemos y saben que cualquier consulta, quedo atenta en el correo rosa.franco, no me lo sé todavía, acá está, rosa.franco@iudigital.edu.co. Voy a poner en el chat. Ay, no salió. Bueno, ustedes lo vieron. Quedamos atentos y muchas gracias por asistir, por tomar de su tiempo en esta Navidad para acompañarnos en este taller. Gracias.